Aquí vimos a alguien muy especial que se llama Josías, muy parecido a... ¿A quién? Había otro rey que hizo algo muy parecido a lo que hizo Josías. No sé si se acuerdan. Uno que leímos hace poquito. Hace poquitico leímos sobre ese rey. Estoy mirando los comentarios. ¿Sí se acuerdan? De este dice que no hubo ningún otro rey así como Josías. No hubo ninguno que hiciera así, que su corazón estuviera totalmente inclinado a Dios. Pero ¿sí se acuerdan? ¿Qué otro rey hizo así? Muy parecido. ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerdan? Veo que nadie lo escribe. ¿No se acuerdan? Ezequías. Sí, Ezequías. Con Z. Ezequías. Ezequías fue otro rey. Los dos reyes que fueron menos perversos delante de Dios fue efectivamente Josías y Ezequías. Así ellos dos. Pero no sé si se dieron cuenta al principio del capítulo cómo se nombra lo que estaban haciendo, lo que estaba haciendo todo el pueblo de Israel. Aquí aparece una palabra que no se puede usar, en las redes sociales es prohibido usar esa palabra, y es prostitución. Así dice, ¿no? Todas las cosas de prostitución. Así esa palabra, inclusive no sé si vayan a censurar en YouTube este video porque dije esa palabra. Hay varias palabras que no se pueden ni pronunciar. De las personas cuando las mencionan al revés. Pero esta es una palabra, aquí aparece. Todas las fornicaciones, todo como había adulterado, así como había adulterado el pueblo. ¿Qué es eso de adulterar? Las personas piensan únicamente cuando escuchan la palabra adulterio como la mujer sorprendida en adulterio. De la mujer sorprendida en adulterio sabemos a qué se refiere. La sorprendieron teniendo relaciones sexuales con otra persona diferente a su esposo. Ese es el concepto que las personas tienen únicamente de adulterio. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Eso está escrito en la palabra. Eso ya lo hemos visto varias veces. Mateo 5, versículo 17. Jesús no vino a abrogar la ley, Él vino para cumplirla. ¿Y la ley qué dice? ¿Qué dice la ley? Que no adulterará, ¿cierto? No adulterará. Los dos deben morir apedreados. Cuando las personas consideran ese pasaje, lamentablemente acuden a prédicas muy populares, en las cuales dicen, pero eran dos y por qué ella. No tienen en cuenta que en la Biblia, tal cual como sucede, es porque Dios así lo permitió. O sea, no hay Dios en ninguno de los caminos del ser humano. Entonces por eso empieza a usar la lógica. Pero si eran dos, entonces ¿por qué la llevaron a ella? No. Mire, en este pasaje lo que Jesús quiso mostrar es la gracia. Lo que Dios nos quiere mostrar es la gracia. Como compartimos ayer, el pasaje que más nos habla de la gracia es ese, el de la mujer sorprendida en adulterio. Está en Mateo, capítulo 1, del versículo 1. Juan. Está en Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11. La mujer sorprendida en adulterio. Este pasaje, no sé si se dieron cuenta por los comentarios del video cortito que hicimos, hablando sobre la mujer sorprendida en adulterio, sobre la gracia, muchas personas empezaron a desprestigiar. E incluso alguien apareció diciendo ese pasaje no está en la Biblia. Y pues ya sabemos de qué religión tiene que ser una persona que se exprese así. Entre las 850 religiones oficiales que hay en el país que me encuentro, realmente hay 4.000 religiones oficiales en todo el mundo, pero en el país que me encuentro hay 850 oficiales reconocidas por el gobierno. Subimos inclusive la búsqueda que se hizo en Google. Para eso sí tuvimos que hacer búsqueda en Google. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Eso es algo que sí pueden buscar en Google. Si es cosas de Dios, en la Biblia, no en Google. Pero si es cosas del mundo, pues sí, en Google. ¿Y qué decía? 850. Pero esas 850 religiones, solo hay una. ¿Sí? Solo hay una que a su Biblia, a la Biblia que ellos imprimen, a la Biblia que ellos reparten en su denominación, le quitaron el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Porque cuando miramos la enseñanza de ellos, ¿cuál es? La enseñanza de esa religión, ¿cuál es esa doctrina? Las personas sean buenas. La apariencia externa, ¿cómo debe ser? Buena. Las personas deben esmerarse en vestirse de una manera especial que aprueban. Las personas de su misma congregación aprueban, así es que se debe vestir. Si no se viste así, entonces usted es del mundo. Sí. Para esa religión es la apariencia externa es muy importante, cómo se viste una persona. Ahora, cómo se expresa también es muy importante. Las personas de esa, las personas de esa religión nunca deben enojarse, nunca.
Nunca deben enojarse. Si una persona de esa religión va hacia una casa, esa persona debe, ¿cómo debe salir? Siempre debe salir bien. Debe salir bien, sin pelear, sin problemas. Pero apareció otra nueva religión. Aparte de esa religión, apareció una religión que es, no sé si decir mesiánica, no sé si es la misma, no sé, pero es una religión que quiere judaizar, quiere mezclar la gracia, el Nuevo Testamento, lo quiere mezclar con el Antiguo. Y dijeron, no existe ese pasaje de la mujer, no puede existir ese pasaje de la mujer sorprendida en adulterio, porque Jesús entonces estaría, si fuera así, Jesús estaría en contra de la Torá. Así me dijeron. Si ustedes miran, uno de los comentarios dice eso, porque estaría en contra de la Torá. Cuando la persona se expresó así, me sorprendió. O sea, no solamente es una religión entre las 850, sino que hay otra religión que, sin tener en cuenta los manuscritos que hay, está negando una parte de la Biblia porque no encaja dentro de su doctrina. Entonces, la doctrina que están enseñando es judaizante. Entonces, como es judaizante, entonces dicen, no, Jesús está mal. Están igual que las personas que en la época de nuestro Señor Jesucristo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Esas personas, ¿en qué se basaban? Se basaban en el amor que ellos tenían por su doctrina, por lo que le habían enseñado sus padres, por su religión. Habían varias religiones en esa época, pero Jesús les estaba diciendo a los de esta religión, a los fariseos, a los saduceos, a todos les estaba diciendo, judíos, todos eran judíos. Bueno, todos no, porque ahorita no sé si se han dado cuenta, mientras hemos mirado Reyes, estamos viendo que Judá, ¿dónde quedó? Judá quedó en el sur, e Israel, ¿dónde quedó? En el norte. La capital de Judá, ya sabemos que es Jerusalén. Todavía. La capital de Judá es Jerusalén. Entonces se dividieron, sí saben, ¿no? Se dividieron las 12 tribus. Judá se quedó con Benjamín. Realmente era solo Judá, pero se le anexó Benjamín. Entonces quedó Judá y Benjamín como Judá, como si fuera Judá. Eso quedó en el sur. Y en el norte quedó Israel, el resto, las otras 10 tribus. Las otras 10 tribus quedaron así separados. Unos en el norte y los otros en el sur. Judá en el sur. Y ¿cuál es la capital? Bueno, ya saben cuál es la capital de... hago esta pregunta, no sé si alguien sepa. ¿Cuál es la capital de Judá? Ya sabemos, Jerusalén. Pero la capital de Israel, los que quedaron arriba, los que quedaron en el norte, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál es la capital? Hago esta pregunta. Sí, la capital de Judá es Jerusalén. La capital de Israel, y eso lo hemos leído ya, ya hemos visto esa división, ¿no? Esa división. ¿Alguien sabe cuál es la capital? A la una pregunta, Samaria, wow, me sorprende. Sí, Carolina supo. Escribieron Galilea, Belén, pero Carolina, escribió Samaria. Sí, es Samaria, es Samaria. Entonces, en esa época, en la época de nuestro Señor Jesucristo, estaba Samaria, los samaritanos, estaban todos los judíos en general, que realmente todo es Israel. Cuando miramos Israel, Judá, a pesar de que parece que fueran diferentes, es lo mismo. Al principio, ¿qué aparece antes de que se llamara? Bueno, hago otra pregunta. Presten atención, voy a hacer una pregunta. Hago otra pregunta. Antes de que se llamara Israel, ¿qué fue primero? ¿Israel o Judá? Esa es una pregunta. ¿Qué fue primero? ¿Israel o Judá? Israel o Judá. Ya se me fue una luz. Bueno, nos quedamos solamente con un bombillo. Cambió la tonalidad, pero así tocó. ¿Qué fue primero? ¿Israel o Judá? Israel. Algunos dicen Israel, otros dicen Judá. No, fue Israel. Primero fue Israel. ¿Cuándo se menciona a Israel? Se menciona a Israel con Jacob. Sí sabemos, ¿no? Jacob contendió. En Génesis 32 aparece por primera vez la palabra Israel. Por primera vez. Entonces, primero fue Israel. Pero Israel tuvo ¿a quién? A las 12 tribus. Una de esas 12 tribus era Judá. ¿Sí? Y no se llamó en el mismo momento, no se llamó a Judá un reino, sino solamente después de lo que hizo Salomón. Creo que va a tener que correr esta luz, eso porque veo que la sombra se ve exagerada. Ya, está un poquito mejor, ¿no? Después de que Salomón murió, entonces quedó su hijo Roboam. Y sabemos que ahí Dios mismo rompió el reino. Entonces ya lo rompió y le dio 10 tribus a Jeroboam. Y dos tribus quedaron con
quedaron con Roboam, que fue Judá, realmente fue Judá. Entonces quedó Judá, ya saben, Judá y Benjamín, pero primero fue Judá. Entonces estando esta tribu, estando así Judá, ya como hubo división, entonces ya Judá que quedó en el sur, Judá quedó en el sur e Israel quedó en el norte. Entonces, ¿cómo se llamaba Judá? Judíos. Ya apareció la expresión judíos, de ahí viene. Primero vino Israel, que eran todas las 12 tribus. Bueno, realmente es el padre de las 12 tribus. Israel es el padre de las 12 tribus. Entonces, todas las 12 tribus, ¿cómo se llaman? Israel. Sí, también, israelitas. Son de Israel. Pero antes, ahora otra pregunta. Antes de que fuera Israel o que fuera Judá, antes de Judá, de hablar de judíos, antes de hablar de judíos, por la tribu de Judá, antes de hablar de judíos, primero tenemos que hablar de Israel, antes, en la historia, cronológicamente. Pero antes de Israel, ¿cómo se llamaba? Antes de Israel, ¿cuál era el nombre? Que tenían los mismos. Esos tres nombres realmente son los mismos. Israel, Judá o este otro. Bueno, Judá es el último. Los judíos es el último nombre. Los judíos, que son los mismos israelitas realmente. Hebreos, Gerson. Sí, hebreos, efectivamente. Hebreos, los hebreos. ¿Dónde aparece la expresión de hebreos? Aparece con Abraham. Aparece con Abraham. Bueno, hoy, ya que empezamos a tocar temas históricos, vamos a hablar un poquito de historia. Abraham. ¿Por qué? No sé si se dieron cuenta que dije Abraham y ahora dije Abraham. Entonces, hay dos, sí saben, ¿no? Hay dos. Abraham y hay Abraham. Entonces, ¿por qué hay dos nombres? ¿Por qué Abraham y por qué Abraham? Abraham, ustedes saben, en la Biblia siempre van a aparecer de dos en dos. Entonces, Abraham es sombra de la ley. Abraham. Y Abraham es sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí sabían? Vamos a mirar Mateo capítulo 1, versículo 1. Vamos a mirar Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice, ya creo que lo tienen, sí, vamos a leer. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué dice acá? Libro de la genealogía ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, así como en la Biblia podemos ver también que Agar es sombra es la esclava. Agar es la esclava. Y así, Agar es la esclava, ¿no? Y Sara, la libre. El hijo de una era de esclavitud. El hijo de la otra era de la libre. Entonces, ¿cuáles fueron esos dos hijos? De Agar, Ismael. Y los dos son de Abraham. Bueno, realmente uno no. No sé si sabe. Bueno, vamos a mirar, pero presten atención. Abraham, ¿a quién tuvo? Vamos a hablar de los dos, Abraham y de Abraham. ¿Sí? Bueno, primero es Abraham. Abraham era primero, ¿no? Y luego Abraham. Entonces, ¿quién engendró a Ismael? ¿Abraham o Abraham? ¿Cuál de los dos? Uno de los dos. Abraham. Sí, Abraham engendró a Ismael. No sé si se dan cuenta la dualidad, los dos nombres. Está Agar y está Sara. Está la esclava, está la libre. Está Isaac, está Ismael. Ismael es hijo de la esclava. Ismael es hijo de Abraham. En cambio, Isaac es hijo de Abraham. ¿Sí? No sé si sabían eso. Cuando ustedes miran históricamente, ¿en qué momento Dios le cambió el nombre? Aparece en Génesis 17. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino ahora tu nombre será Abraham. El que tuvo a Isaac fue Abraham. El que tuvo a Ismael fue Abraham. ¿Por qué los dos nombres? ¿Por qué Saulo y Pablo? Saulo, hago una pregunta. ¿Saulo estaba bajo la ley o no estaba bajo la ley? ¿Saulo estaba bajo la ley, sí, o no estaba bajo la ley?
Presten atención, no digan lo que han aprendido, sino que han aprendido. No, presten atención a lo que estoy preguntando. Saulo estaba bajo la ley. Ahora, una pregunta. ¿Pablo está bajo la ley o bajo la gracia? Pablo, el apóstol Pablo, ya no Saulo. Ya no hablo de Saulo, ahora voy a hablar de Pablo. Pablo bajo la gracia. ¿Ya se dan cuenta por qué los dos nombres? ¿Por qué Abraham y Abraham? ¿Por qué Ismael y Agar? ¿Por Ismael e Isaac? ¿Y por qué Agar y Sarai? ¿Y Sarai? Entonces, uno es el hijo de la esclava, el otro es el hijo de la libre. ¿Esto qué habla? Esto habla de dos cosas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No sé si se dan cuenta, pero es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ya saben cuál es la última palabra que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la última palabra? Cuando leemos el Nuevo Testamento, la última palabra que aparece es amén, así sea, en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la última palabra con la que finaliza el Antiguo Testamento? Cuando ya se acaba el Antiguo Testamento, ¿cuál es esa última palabra que aparece? Maldición. Maldición. ¿Qué dice? Vamos a leer Gálatas 3.10. Vamos a leer Gálatas 3.10. Gálatas 3.10. ¿Qué dice? Gálatas 3. Bueno, ya para finalizar, Gálatas 3.10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto se suele enseñar, no, esto no se suele enseñar. Las personas sin darse cuenta, por ejemplo, esta persona judaizante que quiere decir, no puede ser, ese pasaje no puede estar en la Biblia. Ese pasaje de la mujer sorprendida en adulterio no puede estar en la Biblia, porque si estuviera en la Biblia, entonces Jesús infringió la ley. Jesús entonces no creía en la Torá. Así estaba diciendo esa persona. ¿Sabe qué es lo que esa persona quiere eliminar de la Biblia? Yo a esa persona le hablé de la historia. Le dije, los manuscritos que nos han llegado a nosotros, los manuscritos no han sido alterados. Los manuscritos, cuando miramos la veracidad de un manuscrito, de cómo fue escrito, en qué época y de dónde lo escribió, lo sacó del original. La persona sacó el manuscrito del Nuevo Testamento. Entonces, otra delegación, eso lo hemos visto, otra delegación en otra época así viajó y sacó otra copia. Entonces, cuando comparamos los manuscritos, los diferentes manuscritos, nos damos cuenta no hay adulteración. Pero entonces esa persona está diciendo que no puede estar porque su doctrina no admite. Porque esa persona está bajo la ley. Como está bajo la ley, entonces ¿qué niega? Una parte. Esa persona quiere estar un poquito con Cristo y un poquito con la ley. Entonces es una religión que quiere estar mezclando las dos. Como quiere mezclar un poquito del judaísmo con un poquito del cristianismo, entonces hay algo que no. Muchas cosas no le van a encajar, muchas cosas no le van a gustar, muchas cosas no va a entender. Lo que está haciendo empezó a negar partes de la Biblia. Si empieza a negar partes de la Biblia, ¿con qué se va a quedar? Está quedándose con una doctrina. Finalmente, ¿qué va a hacer? Va a negar toda la Biblia. Las religiones que han empezado a negar una partecita es porque no encaja. Esa parte no encaja dentro de la doctrina que están enseñando. ¿Con qué se quieren quedar? Con su doctrina. Aman su doctrina y quieren que la Biblia encaje en su doctrina. Pero cuando miramos, ¿sí? La Biblia, ¿quién la ordenó? ¿Quién la reunió? Inquirí en el libro de Jehová y mirad si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. El libro de Jehová, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. ¿Cómo llegó a nuestras manos? A Dios se le escapó. Dios se equivocó. Dios permitió que en ese momento todo el mundo llamara Biblia, palabra de Dios, a algo que no es. No. Sí, lamentablemente las versiones modernas, como les han puesto supuestamente un lenguaje sencillo, un lenguaje moderno, un lenguaje actual, lo que hicieron fue torcerlas totalmente para que encajen en las obras. Una señora precisamente me mandó varios versículos y cuando yo leía esos versículos me sorprendía, porque no dice así. Entonces cuando yo le mandaba el versículo y le decía, mira el versículo que tú me mandaste y el que yo te mando. Al comparar los dos versículos, uno le había quitado la palabra pecado. Y en vez de decir pecado, decía algo así como maldad, como las cosas feas, decía cosas así.
Entonces le dije a esa persona, date cuenta hasta qué punto están queriendo, esa Biblia está queriendo que las personas se crean buenas. Quisiera, yo no supe qué Biblia, yo le pregunté a ella, dime qué versión de Biblia estás usando. Porque la la Biblia que estás usando, con esa Biblia le puedes enseñar a las personas a ser buenas personas. Pero quiero ver cómo dice Lucas, capítulo 18, versículo 19, cuando Jesús le dijo, ninguno hay bueno. Yo creo que ese versículo lo habrán torcido de tal manera que dirán algo así como que Jesús dijo, ninguno hay que si no se esfuerza por hacer el bien lo puede hacer. Algo así debe decir esa. Y dicen, la excusa es que un lenguaje actual. Es que esa Biblia está en lenguaje actual para que podamos entender, porque eso lenguaje antiguo, eso casi nadie entiende. Eso de que habéis y creéis, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿No es más fácil decir, el que conoce la verdad va a ser libre? Así dicen ellos, así empiezan suavecito, con lógica. Pero realmente es para torcer. Esas Biblias están tan torcidas que no se puede explicar la gracia con esas Biblias. Y bueno, yo creo que ya sé cuáles son esas dos Biblias, las dos Biblias más torcidas que hay, que la gran mayoría de los que se hacen llamar cristianos están usando. Nueva versión internacional, nueva traducción viviente. No las puedo decir dos veces. Este video, si lo quieren volver a ver, la grabación va a estar dentro de 1 hora aproximadamente. Bueno, tal vez más, porque como estamos en el evento, apenas terminemos, apenas una vez apague, ya voy a tener que irme a cargar, así a hacer fuerza. Tengo que quitarme esto y ponerme los guantes así. Entonces, nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento, bueno, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron hoy y que han estado escuchando últimamente. Te pido también por las personas que hoy se conectaron por primera vez y han escuchado. Permite que el engaño de la religiosidad, el engaño en el cual Satanás quiere que las personas estén para que no conozcan la gracia, para que no conozcan el Evangelio, permite que no los pueda arrastrar. Dale, Señor, a los que tú has escogido, a los que tú has predestinado desde antes de la fundación del mundo, permíteles que sigan escuchando inevitablemente para que puedan recibir la salvación. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Te lo pedimos junto con los hermanos que en ese momento estamos orando y que también son justos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.